excelente tarde a todos. Agradecemos su ingreso a este evento. El Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura del Estado de México, a través de la Escuela Judicial, desarrollan, en el marco del Programa de Difusión de la Cultura Jurídica 2023, la conferencia en línea titulada Las pruebas de psicología en los juicios del orden criminal. Para disertar este tema, contamos con la participación del doctor José Alberto Ortiz Ruiz, docente de UNITEC, capacitador en el sistema penal y abogado postulante, a quien damos una cordial bienvenida. Adelante, doctor. Muchas gracias, ingeniero. Y pues ante todo, estoy infinitamente agradecido por la oportunidad que me brindan en este espacio para dar a conocer diversos temas que son de interés para la comunidad jurídica y que al día de hoy también están incluyendo a la comunidad de profesionistas en las áreas de la salud mental, como es el área de psicología, psiquiatría y algunas otras que a mi modo de ver han presentado una problemática bastante interesante a lo largo de los años y desde luego ahora con la implementación del sistema acusatorio desde hace poco más de 10 años en el Estado de México y prácticamente unos 8 años, 7 años en toda la República, pues nos hace reflexionar sobre si estamos haciendo las cosas bien o si realmente necesitamos mejorarlas. Nuestra conferencia, y voy a compartir mi pantalla, es una conferencia que está dedicada a las pruebas de psicología en los juicios del orden criminal. Esto deriva de un libro que acabo de publicar, en los que, entre otros, me refiero a un tema de vital importancia, descubriendo al verdadero delincuente. ¿Y por qué digo descubriendo al verdadero delincuente? Pues porque a lo largo de esta conferencia, pues vamos a saber por qué. ¿Por qué me refiero a ello? Bien, ante todo, pues sí, deseo dar un agradecimiento y reiterarlo en este momento al Poder Judicial del Estado de México, específicamente al doctor Ricardo Alfredo Sodi Cuellar, quien es presidente del Poder Judicial y que nos ha dado esta apertura para poder aportar. Es un hombre sumamente proactivo, ha dado un enfoque, pero diametralmente sensacional comparado con lo que se hacía hace muchos años. Hoy tenemos un poder judicial modernizado, con sistemas electrónicos de denuncia, con sistemas electrónicos de juicios en línea y, en fin, una serie de actualizaciones que nos han permitido mejorar, por lo menos lo puedo decir como abogado, y estoy seguro que todos los que participamos actualmente en ello lo sabemos, y que de verdad ha beneficiado infinitamente el desarrollo de la justicia en el Estado de México. Por otra parte, también agradezco este espacio de la Escuela Judicial que nos brinda el doctor Jaime López Reyes para poder estar llevando estas conferencias a todas las personas que se integran a la comunidad jurídica y que toma este tipo de temas que son de interés general. También a la sede de Texcoco, de la Escuela Judicial del Estado de México, que afortunadamente también participa activamente generando de manera continua excelentes eventos a los que, bueno, he tenido la oportunidad de asistir tanto como colaborador como también como asistente y me parecen excelentes, particularmente por los maravillosos ponentes que hacen de estas conferencias pues una experiencia enriquecedora. Finalmente, no dejo de enviar un cordial abrazo, un saludo y un agradecimiento especial al Instituto Doctoral Universitario por su apoyo incondicional a través de su rector, el doctor Arturo Vaca Rivera, que también nos ha impulsado enormemente en la publicación de obras, en los estudios a nivel superior y de especialidad que hoy día me permiten detentar el grado de doctor. Así es que, sin más preámbulo y una vez llevados a cabo todos estos agradecimientos, me permito ingresar a la parte toral de esta conferencia para empezar a manera de diálogo. Me hubiera gustado muchísimo que lo vayamos aperturando, sin embargo, bueno, este formato de conferencia nos permite exponer
libremente. Sin embargo, voy a continuar con como si tratara de una sesión de preguntas y respuestas. De igual manera, al final encontrarán ustedes el contacto directo para cualquier duda, aclaración, cursos o conferencias, para estar en estrecho contacto con mi persona, y que, bueno, pues estemos en posibilidad de ir reproduciendo otros criterios para tomar mejores decisiones en lo procesal y en lo técnico. Bien, la primera pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué son las pruebas de psicología? Efectivamente, las pruebas de psicología las vamos a escuchar por las personas que son técnicos en estos temas, que las conocen como instrumentos de evaluación. Estos sirven para identificar rasgos de interés presentes en el evaluado, que en este caso es víctima del delito. Evidentemente, no solamente se ocupa de víctimas, también la podemos hacer a personas acusadas, a testigos y a un sinnúmero de personas que pueden participar dentro de los procesos. La siguiente pregunta que seguramente nos estamos haciendo es, ¿qué es un rasgo? Técnicamente, el rasgo, pues, es aquello que queremos identificar. La literatura especializada nos lo señala como una característica heredada o adquirida, consistente, persistente y estable, como, por ejemplo, tendencias suicidas, como alegría también, como también depresión. Esos son los rasgos, y las pruebas de psicología, pues, son los medios idóneos para hacer un esfuerzo e identificarlos en un buen porcentaje de aceptación o credibilidad. De repente también nos sucede que llegamos a escuchar la palabra atributo. A mi consideración, y repito, a mi consideración, tanto el rasgo como el atributo son exactamente lo mismo, puesto que se refiere a propiedades fundamentales que se predice de un sujeto. Cuando vemos en este término la palabra predicción, pues efectivamente si alguien me preguntara en este momento si todas las pruebas de psicología tienen un 100% de confiabilidad, yo contestaría definitivamente que no. Y es una realidad, ningún aparato o computadora o lo que sea, por perfecto que parezca, tiene un 100% de margen de confiabilidad. Entonces, definitivamente de lo que sí hablamos es de que debe existir un margen de error aceptable. Eso es lo más lógico, porque nada podría ser al 100%. Es como cuando regularmente nos preguntan en una oferta de empleo, ¿no? ¿Qué nivel de inglés tiene? Y nosotros, por mala praxis, le ponemos 100% de inglés. Entonces, pues hablar de 100% es imposible, ni los propios norteamericanos. Si en este momento nosotros mismos, como mexicanos o como hispanohablantes, nos preguntamos cuál es su porcentaje del idioma español, híjole, yo me atrevería a decir que por lo menos el mío es entre un 70, un 80%, porque definitivamente conocer el español al 100% sería imposible. Entonces, por eso es que se habla de una predicción, es un sentido predictivo, pero que debe de tener un mínimo de margen de error para evitar equivocarnos, aunque es posible. Ahora, una pregunta que todos nos hacemos es, ¿por qué es posible emplear las pruebas de psicología en los juicios del orden criminal? Y es muy sencillo. Estos fragmentos que nosotros vemos aquí en la presentación son parte de este libro en el que explico en qué consisten las pruebas de psicología en los juicios del orden criminal. La realidad es que hay un principio de libertad probatoria y un principio de legalidad de la prueba presentes en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que con fundamento en el artículo 356 y 357 nos abren la posibilidad de introducir cualquier tipo de prueba. Ahora, evidentemente, cuando yo hablo de libertad probatoria es ello, ¿no? La prueba que tú quieras, la prueba que desees, la prueba que la persona tenga interés en que aparezca, se puede agregar. Obviamente habrá que considerar los tiempos y las formas, porque tampoco puede ser algo arbitrario que bajo el principio de libertad probatoria queramos introducir las pruebas cuando queramos o en el momento que queramos y con un formato el que se nos ocurra. No, esto no es así. Porque en definitiva, existe otro principio de legalidad. Este principio de legalidad
nos señala que la prueba no tendrá valor, aun cuando la incorporamos a juicio y la deshagamos, pues evidentemente va a demeritar su credibilidad si no fue incorporada al proceso conforme a las distintas disposiciones del código. Una de ellas que es fundamental, contar con título y cédula profesional. Particularmente la psicología es una ciencia y eso ya no debe caber la menor duda. Existe una serie de antecedentes que históricamente se han ido incorporando a los formatos de estudio del área de psicología, y todos sabemos que desde el siglo XIX se implementaron con Wilhelm Wundt un laboratorio en Leipzig en el que se pretendía investigar científicamente a la conducta humana a través del área de psicología. Y a lo largo de todo el siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI se siguen desarrollando estudios que han ido convirtiendo no en una rama de la filosofía a la psicología como se llega a pensar, sino en una ciencia estructurada y por lo menos en lo personal, así la veo yo. Es una ciencia y como ciencia es algo respetable. Así es que de ninguna manera eh, la psicología se basa en creencias. Así es que, bien. Hay 6 claves que yo consideré fundamentales de justificación para poder insertar pruebas de psicología. Por la primera parte, que no existe ninguna restricción para el uso o empleo de pruebas de psicometría en víctimas o acusados del delito. Sin embargo, y el motivo de esa obra de reciente publicación y de esta conferencia es dejar en claro que estamos haciendo un uso desmedido de las pruebas de psicología de carácter subjetivo o proyectivas. ¿Cuáles son estas? Más adelante lo voy a explicar, pero voy a ir dando un enfoque más claro. Regularmente, cuando vamos a un proceso familiar, a un proceso penal en el que se inserten pruebas de tipo psicológico, pues vamos a ver que llegan con dibujos. Yo no digo que los dibujos no sirvan. Sin embargo, pues un dibujo no puede determinar ni la guarda o custodia de un niño, ni mucho menos tener a una persona en prisión o por otro lado liberar a un sujeto que pues cumplió con ciertas características. Hoy día la información que está contenida en los medios electrónicos es vasta y ahí cualquier prueba de psicología, a reserva de algunas de psicometría, se puede localizar. Y alguien que sea suficientemente asertivo, abre un video, ve cómo se hace una prueba de hombre bajo la lluvia, pone lo que alguien quiere ver y ahí está el grave problema. Que estas pruebas de dibujos, pues definitivamente están sujetas a la interpretación de quien sea el órgano de aplicación. Ahora, existen pruebas con punto número 2, quiero dejar en claro que hay pruebas de psicometría para diferentes edades y capacidades. De hecho, las pruebas de psicometría en su origen, en el año 1905, fueron diseñadas para niños pequeños de 6 a 12 años de edad. Entonces, bajo ninguna posibilidad se puede decir que a determinada edad el niño no puede contestar, que estas pruebas no son aplicables para niños o que no son aplicables para adultos, porque esto es completamente falso. Hay pruebas específicas de acuerdo a cada edad, hay pruebas específicas de acuerdo a cada rasgo, que más adelante voy a explicar, y que nos van a servir enormemente para el desarrollo de la investigación del delito y consecuentemente de la identificación de indicadores que nos permitan llegar a la finalidad constitucional del esclarecimiento de los hechos. Por otra parte, no es una obligación que solo se practiquen pruebas de carácter subjetivo, como ya lo vengo diciendo. Sin embargo, son las más fáciles. Se hace un dibujo, no utiliza método matemático y esto permite que se haga un abuso inclusive de este tipo de pruebas. En la carrera de psicología, algo llamó poderosamente mi atención, que hay quienes piensan que si estudias psicología no necesitas saber matemáticas. Esto es completamente falso. Precisamente atribuyo a esta condición que
no se piensa mucho en las pruebas de psicometría porque son pruebas complejas. Son pruebas que utilizan método matemático, desviación, criterios como la desviación estándar, hay campana de Gauss, fórmulas y una serie de cuestiones científicas matemáticas que, bueno, si no se han estudiado debidamente, pues hacen que aun cuando alguien hubiera sido egresado de la carrera de psicología, le tenga miedo o reserva para explicarlas durante el desarrollo de un juicio. Lo que no es realmente complicado, sí se estudia, porque si no se ha estudiado debidamente ni método matemático ni método científico, pues por amor de Dios, esto es imposible. Con punto número 4, hay una diversidad de instrumentos de evaluación que pueden ser empleados para identificar rasgos determinados. Y esto es así porque también podemos nosotros seleccionar una prueba en específico para extraer información sobre el rasgo que queremos encontrar. Por ejemplo, es muy común observar que hay baterías. Las baterías se integran por un número determinado de pruebas. Pueden ser 3, 4, 5, las que quieran, no hay ningún problema. Sin embargo, regularmente vamos a ver que en los juicios del orden criminal y en los juicios del orden familiar, las más empleadas son los dibujos. Y un dibujo, desgraciadamente, puede ser manipulado. Yo he hecho experimentos con algunas personas y realmente los resultados son abrumadores porque de acuerdo a la forma en que dé las instrucciones, de acuerdo a lo que le pida yo a la persona, es lo que la persona dibuja o la persona pone. Y eso es un problema. Podríamos hablar de quizá, no sé cuántas pruebas haya, honestamente, pero he logrado identificar más de 300 en psicometría, solo en psicometría. Entonces, hay más de 300 pruebas en psicometría que pueden ser empleadas para el desarrollo sano de la identificación de un rasgo determinado en el desarrollo de un proceso penal. Ahora, el quinto, ¿el evaluador debe contar con experiencia, capacidad y preparación técnica? Sí, desde luego que sí. He venido observando durante el desarrollo de diversos juicios que algunos peritos oficiales en realidad no tienen experiencia. Walter Rizzo, que es un psicólogo internacionalmente reconocido, refiere que para tener la calidad de experto, un psicólogo requiere por lo menos de 10,000 horas de preparación o más bien de desempeño en actividad de psicología para considerarse capaz. Obviamente, 10,000 horas, pues estamos hablando de 10 años de experiencia probablemente, o algo así, o si es una persona altamente con una activa, pues obviamente podríamos hablar de menos años. Pero sí, de manera recurrente, he observado personas, aparentes especialistas, que se incorporan a los procesos y al momento de preguntarles ¿cuánto tiempo tienen que egresaron de la escuela? Pues resulta que tienen apenas 6 meses, un año o 2 años que egresaron de la escuela y fueron contratados porque llegaron como psicólogos, hicieron servicio social en una institución como una fiscalía y en esas fiscalías se quedan y cuando uno les pregunta, oye, ¿qué experiencia clínica tiene o qué experiencia tiene usted en el trabajo? Pues ellos dicen que mucha, pero honestamente no creo que alguien recién egresado y por lo menos en este tipo de áreas tan específicas tenga la capacidad técnica para poder hacerlo. Entonces, es muy importante que el evaluador tenga experiencia y capacidad. Por ejemplo, psicología no es lo mismo que psicología para niños, atención a víctimas, primeros auxilios en situaciones de riesgo, en fin, estamos hablando de que una persona que se integre a este campo realmente debe acreditar que tiene conocimiento, porque a lo largo de los juicios y en los contrainterrogatorios que he dirigido, me he percatado que no tienen ni idea de qué consiste la prueba, cuál es el método de evaluación, ni siquiera han tomado la conciencia de leer el manual de aplicación. Entonces, lo que nos está ocurriendo, que vienen esos defectos desde la escuela, se copia y se pega. Llega el psicólogo, toma un peritaje, lo copia y lo pega en otro. A veces ni siquiera le cambian los nombres. Y eso ya me ha sucedido. Y entonces resulta que dicen resultados similares, copiamos, pegamos y tenemos por acreditado el dictamen en psicología. Preocupante, honestamente, pero es una realidad que eso está ocurriendo. Ahora, como punto sexto,
La oralidad del sistema de justicia penal no significa que el perito en psicología emplee términos incomprensibles. Este es un tema recurrente. Cuando llegamos a la etapa de juicio, o bueno, la audiencia inicial, durante el desahogo de la prueba de psicología, el perito trata de impresionar. Eso así lo podría yo decir. Trata de impresionar y obviamente el promedio de las personas que acudimos a los juicios, pues somos legos en el área de derecho, pero evidentemente no podríamos identificar algunos términos que se pudieran emplear, como por ejemplo disonancia cognitiva o muchos términos que podría yo enumerar en este momento y que obviamente van a impactar en la comprensión tanto del juzgador, del Ministerio Público o del propio abogado defensor o hasta de la víctima, ¿no? Que pudiera encontrarse confundida porque no sabe de qué están hablando. Entonces, la oralidad implica que el propio perito explique con palabras entendibles para todos. Y esto es una realidad. Por otra parte, y en el libro he abordado ese tema, he escuchado de manera recurrente que algunos psicólogos dicen al momento de que se les contrata, oye, ¿me puedo hacer un peritaje en psicología? Y dicen, sí, házmelo, no hay problema, sí te lo hago. ¿Cuánto me cuesta? Ah, te cuesta tanto, pero no voy a juicio. Por amor de Dios. Eso no revela más que la ignorancia y lo fraudulento de ese aparente profesionista. Todos los peritos o todas las personas que en calidad de perito intervienen en un dictamen tienen la obligación de acudir de manera personal al juicio para contestar a las preguntas que el oferente de la prueba les realice y de igual manera contestar a las que la contraparte les va a realizar en contrainterrogatorio. Así es que es completamente falso que existan los peritajes que se incorporan por lectura. Eso no es así. Hay algunas causales, salvo que muriera la persona, hubiera perdido la razón o alguna circunstancia realmente extraordinaria, esto se podría dar. Pero en definitiva, la oralidad implica que el perito debe de comparecer de manera directa y personal a la sala para dar información tanto al juez contestando las preguntas, tanto del oferente de la prueba como en el interrogatorio y en el contrainterrogatorio a las preguntas de la contraparte. Así es que de ninguna manera se puede desahogar esta prueba a través de lectura. Inclusive tendrá que dar las explicaciones necesarias para que ponga en conocimiento de las partes cómo arriba a las conclusiones, cuál fue el método que empleó, cuál fue el planteamiento del problema, qué fue lo que siguió, cuál fue su material de estudio, en fin, una serie de información sumamente importante. Y por otra, no olvidar que los términos deben ser entendibles para todos. Bien. ¿Existe alguna limitación en la aplicación de las pruebas de psicología en los procesos del orden criminal? Pues efectivamente, sí la hay. Esta tesis aislada me parece muy interesante, es de la 11ª época, la tenemos aquí registrada, por eso decidí ponérselas para consultarla, que es la 2024-457, de ahí vienen los datos de localización, y que al rubro nos dice lo siguiente: peritaje en psicología en el sistema penal acusatorio. Cuando de la verbalización que realiza la parte que ofrece ese dato de prueba, se desprende que el autor del dictamen relativo, lejos de emitir una opinión experta o técnica sobre los hechos, se limita a plasmar lo que le refirió uno de los testigos atento a los conocimientos científicos y afianzados, el juez de control debe estimar que aquel no puede brindar algún apoyo a la hipótesis fáctica que pretende respaldar para efectos del dictado del auto de vinculación al proceso. Y aquí se los voy a explicar. En un buen número de peritajes resulta ser que llega la víctima o a veces el victimario o el testigo a quien se le aplicó este peritaje y es increíble que el perito solamente, bueno, si así se le puede decir, porque en realidad el perito no tiene nada, se dedica a transcribir lo que la persona le dice. Y eso es incorrecto. Las personas dedicadas al área de psicología no solamente pueden emitir en sus conclusiones que alguien es víctima del delito o que alguien es victimario porque se molestó o porque en este caso lloró. Eso es increíble. Estamos en un momento tan complicado en la psicología donde si alguien llora, entonces es víctima. Y si alguien grita, entonces es victimario. Eso es completamente incorrecto. Desconocemos cuáles sean las causas por las que las personas también debemos tomar en consideración
que tratan de manipular las pruebas, y eso nos lleva a concluir que no solamente basta con lo que nos diga una persona, sino que para ello se crean las pruebas de psicología. Ahora, seguramente nos estamos preguntando cómo se clasifican las pruebas psicológicas. Bueno, tenemos dos. Unas que se llaman subjetivas o proyectivas y otras que se llaman objetivas o de psicometría. En lo personal, y aclaro, en lo personal, considero que las que deben formar parte fundamental en un proceso, si no al 100%, pero estar presentes, son las pruebas objetivas o de psicometría. No deben ser eliminadas por miedo del psicólogo a que no sabe matemáticas y a que no las sabe aplicar. Precisamente la capacidad técnica consiste en ello. Las pruebas objetivas o de psicometría son sumamente confiables, son altamente confiables porque tienen un margen de error que no puede exceder del 20%. Así es que tenemos un 80% de posibilidad de que lo que está arrojando la prueba de psicometría sea cierto. Por otro lado, y seguramente ahorita ya me puede cuestionar mi querido oyente, cuando digo esto, dice, bueno, entonces hay un 20% de margen de error. Pues sí, hay un 20% de margen de error. Sin embargo, cuando abordamos el tema de las pruebas subjetivas o proyectivas, que son los dibujos, desde frases incompletas de Sachs, otra prueba que es la del árbol, casa, persona, aunque se conoce como HTP, que son sus siglas en inglés, House Tree Person, el hombre bajo la lluvia o algunos otros, pues resulta ser que estas pruebas, si ustedes me preguntan, ¿qué porcentaje de confiabilidad tienen? Es cero. ¿Cuál es el margen de error que tienen estas pruebas? El 100%. Entonces, no es que se trate de desestimar unas u otras, sino que en realidad lo que debemos hacer es un equipo multidisciplinario y una batería de diversas pruebas que nos lleven a la identificación de los rasgos y no que a través de una sencilla entrevista, pues resulta que el sujeto dice, no, pues esto es así, sí soy víctima o yo no fui, yo no cometí el delito. Esto es para las dos partes, o sea, tanto el acusado y su defensor están en posibilidad de integrar este tipo de pruebas, como también la víctima, su asesor jurídico y el Ministerio Público. Así es que, en definitiva, las pruebas subjetivas arrojan algunos indicadores, sin embargo, no son confiables, no tienen margen de error. El margen de error es muy elevado, pues no hay un margen de error de 10, del 20%, del 30%, es un margen de error del 100%, porque todas ellas se llaman subjetivas porque dependen de la opinión que el propio psicólogo le brinde a la interpretación de lo que la persona escribió o dibujó. Así es que se lo dejo a su criterio, mis queridos compañeros, pero en definitiva no puede ocurrir lo que está el día de hoy pasando, que los procesos prácticamente versan casi en un 100% en algunos de ellos de pruebas subjetivas, porque estas pruebas definitivamente pueden ser manipuladas. Ahora bien, algunos ejemplos de las más comunes que he observado en los procesos son estas. El test de frases incompletas de Sachs, que consiste en una serie de frases que les falta una palabra y la persona solamente llena la palabra. Hay otro que se llama de la figura humana, donde la persona elabora un cuerpo y bueno, ahí ya vienen interpretaciones, que si tiene picos, entonces resulta ser que la persona es agresiva, que si dependen del lugar donde se está dibujando, si en la parte superior de la hoja, en la parte media, en la parte baja, en la parte lateral derecha, algunas cosas que parecerían, y que me disculpen quienes las utilizan, pero me parecen hasta como poco de la Edad Media, honestamente, porque hay pruebas mejores. Repito, la psicología es ciencia y la psicología ha atravesado por distintos momentos, entre ellos finales del siglo XIX, principios del XX, lo que llamamos del XXI, en los que cada vez hay más avances en neurociencia y otras áreas que nos permiten interpretar adecuadamente el pensamiento, el lenguaje y los rasgos de personalidad. Otro, el House Tree Person, que es dibujar una casa, un árbol y una persona. Otras pruebas subjetivas son las entrevistas estructuradas y semiestructuradas y la observación.
Evidentemente, todos sabemos que es un poco difícil que las personas nos digan al 100% la verdad. De hecho, ya existen obras en las que se maneja científicamente que pues la verdad es una parte necesaria de los seres humanos. ¿Quién no ha mentido? Haría esta pregunta. Y les puedo asegurar que cualquiera de ustedes ha mentido o yo mismo hemos mentido por alguna u otra razón y es una realidad. No puede el ser humano desapartarse de la mentira porque en ocasiones se convierte en un mecanismo de supervivencia, si así lo queremos ver. Entonces, por tanto, pues el pensar que la gente no miente, el pensar que la gente cuando hace estos dibujos está siendo del todo honesta, pues es algo que se debe de preguntar siempre el experto para poder identificar si están manipulando la prueba o si no la están manipulando. Aunque ya lo he dicho, voy a reiterar esta parte. La pregunta es necesaria. ¿Qué tan confiables son las pruebas subjetivas? Primero, ¿qué certeza me brinda este tipo de pruebas? En realidad ninguna, ninguna, ninguna. No tienen un punto de apoyo a diferencia de las pruebas de psicometría. Las pruebas de psicometría fueron desarrolladas a través del método científico y del método matemático. Se desarrollaron fórmulas de identificación para poder encontrar la calificación de un rasgo y definitivamente al ser trasladadas al método estadístico, ahí es donde nos aparece el nivel de confiabilidad de la prueba, que repito, en la comunidad internacional, para poder ser admitida una prueba de esta naturaleza, por lo menos debe de representar el 80% de confiabilidad y contar con máximo un 20% de margen de error. ¿De acuerdo? Y con mayor razón me atrevo a sostenerlo porque debemos de pensar seriamente si con una prueba de un dibujo se podría condenar a una persona a una pena de 25, 30, 70 años de prisión. O en su caso, una auténtica víctima del delito resulte que no es víctima porque pues el dibujo no lo arroja. Entonces, pues evidentemente esto es cuestionable. Ahora, los prejuicios del evaluador impactan el resultado de estas, desde luego que impactan en el resultado. Se hace la prueba, se emite una conclusión y ¿qué creen? Ahí es donde el evaluador puede estar sujeto a algunas limitaciones que el propio evaluador tenga, algunos criterios personales. Por ejemplo, eh, podemos hablar de religión y ahí podemos tener un choque muy fuerte entre el criterio sobre religión que existe en un sujeto y que existe en otro. Podemos hablar de prejuicios en el evaluador y esos prejuicios van a impactar en su opinión. ¿De acuerdo? No sé, habrá quienes digan, es que si está tatuado es delincuente, eso no es cierto. O es que si tiene determinada preferencia sexual, necesariamente hace esto, tampoco es cierto. Entonces, de alguna manera, la gravedad de este tipo de pruebas es que no tienen un punto de apoyo diverso o diferente al propio evaluador, que emite una opinión. Y esa opinión, pues es lo que él crea que es conveniente. Ahora, ¿es posible que exista manipulación para acreditar o secretar un hecho delictuoso? Desde luego que sí. Desde luego que sí, porque siempre en algunas estuve haciendo con personas investigando si tenía que ver las instrucciones, desde luego, variaban las instrucciones y variaban la contestación de la persona en el test. Y eso era preocupante. Ahora, finalmente, ¿es posible aleccionar a un testigo sin importar su edad para que mienta, literal? Desde luego que sí. Y eso lo vemos con cierta frecuencia, ¿no? Un niño o un adulto pueden ser manipulados. De hecho, en los juicios del orden familiar y algunos del orden criminal que me ha tocado presenciarlo, es muy común que el niño llega y habla terriblemente mal de la mamá o terriblemente mal del papá o inclusive se le siembran recuerdos falsos y el niño llega y dice mi mamá me pegaba, mi mamá me martirizaba o mi papá era cruel con nosotros cuando las cosas no son así. Entonces, como sí es posible aleccionar a un testigo, a una víctima, a un acusado, pues evidentemente lo que tenemos que hacer aquí es limitar el uso desmedido de las pruebas de psicología
proyectivas o subjetivas y ponderar la fortaleza de las pruebas objetivas o subjetivas que se conocen como también pruebas de psicometría. Ahora, seguramente nos estamos preguntando qué son las pruebas de psicometría. Hay muchísimas y solo por dar un ejemplo, algunos de ustedes seguramente ya ustedes llevaron a cabo la prueba Minnesota, que es la de las famosas 500 preguntas. Entonces, ese es un vivo ejemplo de una prueba de psicometría que nos puede arrojar interesantes resultados. Ahora bien, ¿qué tipos de pruebas de psicometría me pueden servir para los juicios del orden criminal y otras materias? Bueno, en mi libro sobre estos temas, tratando de adecuar algunas cosas como litigante que me son necesarias, pues algunas que encontré que tienen utilidad bastante interesante dentro del proceso. Por ejemplo, la escala de autoconcepto. Esta escala de autoconcepto es una prueba de psicometría que lleva una calificación a través de percentiles eh, con límites máximos, límites superiores o límites inferiores, y esta prueba en lo general lo que trata de identificar es autoconcepto positivo, autoconcepto negativo y nuestra propia autoestima. Entonces, evidentemente, al aplicar esta prueba, nos puede arrojar que si una persona ha sido víctima del delito, vamos a detectar casi necesariamente la existencia de una autoestima baja. O también en delincuentes podemos encontrar una autoestima baja, que consecuentemente se dirige hacia ciertas conductas conflictivas que son resultado, más no la causa, sino solo el resultado de una causa diversa, nacida probablemente en el seno de la familia, en alguna etapa de la niñez, la adolescencia, que finalmente se va a presentar en alguna etapa de la vida del sujeto. Hay otra que se llama escala de conducta asertiva y heteroasertiva. Bueno, pues aquí es qué tanto me permito respetar a los demás por sus preferencias, por su forma de vestir, por su forma de actuar. Algunas personas, en este caso victimarios, tienen cierta proclividad a hacer daño a personas de ciertas características, por color de piel, lo que ya sabemos, color de piel, orientación, sexo, raza, forma de vestir, eso es lo de menos. Pero eso nos va a permitir identificar un rasgo en alguna persona que potencialmente necesitemos saber si cuenta o no cuenta con una predisposición hacia ciertas personas. Otra, la SSL 90, que son 90 preguntas que se encargan entre ellas la parte más interesante, rasgos psicóticos. Otro, el inventario de depresión de Beck, que es una prueba que mide qué tanto estamos deprimidos. Ahora, dos preguntas finales que deseo que enriquezcan esta conferencia. Hay mucho que decir sobre este tema de las pruebas de psicología, pero me parece que son oportunas para aclararlo. La primera de ellas, ¿la psicología sirve para detectar mentiras? Obviamente que no. Hace poco tuve una charla con dos autores de libros, el doctor José Daniel Hidalgo Murillo y el doctor Gesber Benavente Chorres, y él me decía que si yo creía que las pruebas de psicología son detectores de mentiras. De alguna manera le dejé en claro que hay parte de ello, pero no, en definitiva no lo son. Lo que yo le explicaba es que a través de la identificación de rasgos, nosotros podemos detectar problemas de conducta en el sujeto, sea cual sea un acusado, sea un testigo o sea la víctima. Y pongo un ejemplo. Si el sujeto tiene cierta predisposición a que no le agrade la gente por color de piel o por aspecto físico, y definitivamente el aspecto físico de alguna persona que le rodea está asociado a lo que la persona no quiere, obviamente que va a impactar en su consideración o en su testimonio o en su trato o en la comisión de un delito o en la acusación que haga una persona. Definitivamente eso puede ocurrir. Así es que de ninguna manera las pruebas de psicología sirven para detectar mentiras. Por favor, que no nos engañen, que no nos engañen. Actualmente se está pensando que la psicología del testimonio es la panacea. Eso es mentira. Tiene aproximadamente un año que empecé a escuchar eso en los juzgados, la famosa psicología del testimonio.
No digo que no sirva. Sin embargo, la psicología del testimonio como tal, que es la obra que próximamente estaré publicando, la psicología del testimonio está encaminada a analizar rasgos de personas. No te puede decir si alguien miente o no miente, simplemente te dice, esta persona tiene esto. Tú ya sabrás cómo lo manejas para saber si echas para abajo el testimonio de la persona a través de las preguntas idóneas o si fortaleces la versión que estás dando. Ahora, segunda pregunta, y no me parece menos importante, porque una estimada colega me pidió, dice, si vas a dar esta conferencia, por favor, y lo digo con toda honestidad, Ani, la pongo aquí, ella decía, la psicología me puede indicar si alguien es inocente o culpable, y yo agrego, o víctima o victimario, pues definitivamente no, porque la psicología lo que, repito, identifica son rasgos, conductas problema, pero no puedo llegar a decir a un juicio, esta persona hizo esto y es culpable, porque ha sucedido. Déjenme comentarles, ha sucedido y lo he presenciado de manera directa en las salas de audiencia, donde más que llegar el psicólogo a dar un testimonio, llega y dice, ¿por qué está usted aquí? Ah, porque el día 23 de mayo, el señor que está ahí sentado cometió el delito fulano y tal. ¿Qué le pasa al psicólogo? Esa no es su función. Y eso definitivamente lo he visto una y otra vez. Ahora, por un lado, el psicólogo, alguien llega y dice, soy víctima del delito. Ay, 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 perfecto. Hay que darle todas las facilidades. ¿Y si esa persona está mintiendo? ¿Y si esa persona está alterando hechos? Porque hoy día nosotros podemos darnos cuenta y nos hemos dado cuenta que hay personas que han empleado la justicia y los órganos de justicia o la propia ley para obtener beneficios. No es nada nuevo. Voy, le invento un delito a una persona y entonces esa persona va a obtener un beneficio económico, olvidándose que desgraciadamente algunos delitos que son de oficio, pues ni aunque les den todo el dinero del mundo, la persona va a evitar la cárcel. No es otro país como nos hacen ver los noticieros. Quizá esta parte es muy importante porque los noticieros desgraciadamente nos ponen que en tal juicio, en tal país, se dieron tantos millones de dólares y entonces ya se acabó todo. No es así. Nuestro país no opera de esa manera. Pues por esa razón, en definitiva, la psicología no nos dice si alguien es inocente, es culpable, es víctima o victimario. Reitero, nos va a dar rasgos y esos rasgos, obviamente, si los explotamos de la manera adecuada, nos van a arrojar si la persona efectivamente se trata de la víctima de algún delito, o en su caso, si la persona no es culpable o no tiene rasgos, porque en definitiva ciertos rasgos impactarán sobre el comportamiento procesal o el comportamiento en la denuncia del sujeto y el trato hacia las demás personas. Entonces son indicadores que vienen a robustecerse a través de la manipulación con otras pruebas. Por sí misma, la psicología no arroja si alguien es víctima o no de un delito, que eso es algo que me parece completamente fuera de lugar cuando tratan de hacer ver que, pues arrojó estos dedos, entonces si es víctima de, hasta inclusive llegan a ubicar un delito en específico, secuestro, violación, abuso sexual, robo con violencia, eso no es posible, desde luego que no. Solamente a lo que ve el psicólogo es aclarar si existen o no rasgos, no acusar. No es un órgano acusador. El órgano acusador es el Ministerio Público. El perito en psicología, a través de las pruebas de psicología, lo único que hace es dar una opinión sobre rasgos de personalidad presentes en una persona, pero no llega a acusar. Así es que con esto doy por concluida mi presentación. Les dejo aquí el nombre de esta nueva obra que se llama Las pruebas de psicología en el proceso penal. Este nuevo libro es parte de lo que he venido explicando aquí y por eso se llama Descubriendo al verdadero delincuente. El verdadero delincuente no siempre es quien pensamos y el verdadero delincuente no siempre cometió lo que decimos o pensamos que hizo. Probablemente hizo una cosa diferente. Mi contacto de WhatsApp, ahí se encuentra.
y espero que haya sido de su agrado. Esperamos sus preguntas. Me parece ser que aunque esta es una audiencia o conferencia virtual, tenemos un WhatsApp o tenemos ahí una página donde se comparten comentarios. Con mucho gusto voy a ingresar a la página en su momento y por favor, las preguntas que quieran, por favor, háganmelas llegar para que ahí aparece mi teléfono de WhatsApp para ingresarlos a nuestro... tenemos un grupo donde tratamos de publicar continuamente diversos puntos de vista de lo que vamos viviendo a lo largo de los procesos. Finalmente, quería comentar nada más esto. ¿Por qué me atrevo a dar estas opiniones? Porque, bueno, soy abogado postulante, soy estudioso del sistema procesal penal acusatorio y la academia es parte de algo que me encanta como una forma muy cercana a llevar la información que obtenemos en los juzgados a nuestras aulas. Así es que un gran gusto. Alberto Ortiz, a sus órdenes.